Profe, puso un mensaje por el chat. Yo no. Leija, profe, falté, tuve problemas con el internet. Ok, Leija. Es que me empezaron a llegar notificaciones de que había mandado un mensaje y dije, chis. No. Entonces si se me traba en mi compu, profe, lo lamento mucho. Ok. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el sistema endocrino. Y tenemos la comparación del control ejercido por los sistemas nerviosos y endocrinos. Los sistemas nerviosos y endocrinos actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas orgánicos. El sistema nervioso actúa a través de impulsos nerviosos conducidos por los axones de las neuronas. En este se ocupan neurotransmisores y en el sistema endocrino se ocupan hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad de células en otra parte. Profe, está hablando. Y existen dos tipos de glándulas. Unas son las glándulas exócrinas y otras son las glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas, estas secretan su producto dentro de los conductos que llevan las secreciones a las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Estas pueden ser las glándulas sudoríparas, las sebáceas, las mucosas y las digestivas. Si te acuerdas, nosotros ya vimos las características de cada una de las glándulas exócrinas.
Sorry, chicos, si me voy mucho, es que estoy en mi casa y andan mis hijos, pero insoportables, no, hombre, qué bárbaros. Pero bueno, este, y bueno, las glándulas exócrinas ya las habíamos visto dentro de la primera etapa y habíamos dicho que las glándulas endocrinas las íbamos a ver posteriormente, en el siguiente capítulo que iba a ser sistema endocrino. Entonces vamos a ver las características de cada una de ellas. Las glándulas endocrinas, estas van a secretar su producto. ¿Cuál es el producto de las glándulas endocrinas? Pues las hormonas hacia el líquido intersticial circulante más que hacia conductos. ¿Cuáles van a ser estas glándulas? Bueno, van a ser la hipófisis o la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la pineal. Y tenemos los órganos y tejidos que se clasifican como glándulas endocrinas, que son el hipotálamo, el timo, el páncreas, en los ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, hígado, intestino delgado, piel, corazón, tejido adiposo y la placenta. ¿Cuáles van a ser las funciones de las hormonas? Las hormonas regulan la actividad de órganos y sistemas. También regulan los niveles sanguíneos de iones de glucosa, porque recuerda que habíamos dicho que al momento, bueno, de nosotros consumir algo dulce, sí, en el torrente sanguíneo iba a llegar a cambiar pues nuestros porcentajes de glucosa en sangre. Entonces iba a haber una pequeña acción que iba a ser derivada del páncreas. ¿Para qué? Para que no aumentara. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Estimulan o inhiben el crecimiento y desarrollo. Estas nos van a decir cuánto vamos a crecer o si no vamos a crecer. Desarrollan las características sexuales, ¿sí? Lo que vendría siendo las características de un hombre, de una mujer. La mujer a la pubertad, pues se vuelve un poquito más ancha de cadera, el estrés de la cintura, el aumento del seno, el vello púbico. En los hombres, pues el cambio de la voz, también el vello púbico, la altura, entre otros. También regula los procesos de reproducción, porque recordemos que las mujeres necesitamos hormonas para poder ovular y cuando una mujer tiene algún tipo de problema en su menstruación, en su ovulación, ¿qué es lo que nos dan como tratamiento? Hormonas. ¿A través de dónde nos dan estas hormonas? A través de pastillas anticonceptivas, que muchas mamás a veces no quieren que sus hijas tomen estas pastillas, pero más que nada es porque tienen hormonas, ¿sí? Que también lo vamos a ver más adelante. Y que también regulan pues el uso y almacenamiento de energía. Estas todas son funciones de las hormonas. Una hormona es una sustancia química específica producida por un órgano o determinadas células del mismo y que transportada por la circulación u otros líquidos producen efectos sobre las funciones de células y sistemas sin aportar caudales importantes de materia o energía. Acuérdate que habíamos dicho que la sangre tenía 3 funciones, ¿te acuerdas? Uno era de transporte y habíamos dicho que, bueno, que podía transportar muchas cosas. Una de ellas también es hormonas, ¿sí? También esta viaja por el torrente sanguíneo. Y te acuerdas, también habíamos dicho que era de regulación. ¿Te acuerdas? Una de ellas habíamos dicho que era temperatura y otras habíamos dicho que era, pues ahora sí que productos hormonales o estas sustancias que son las hormonas. Y bueno, es porque a través de esta nos va a regular ciertos aparatos o sistemas. Características generales de las hormonas: se producen pequeñas cantidades y en estas pequeñas cantidades se hacen activas porque se ocupan concentraciones pequeñas. Se liberan en el espacio intercelular. Estas viajan por la sangre. Otra vez te lo repito, recuerda que habíamos dicho que teníamos 3 funciones de la sangre y que una de ellas era el de transportar. También afectan tejidos que pueden encontrarse lejos de un punto de origen de la hormona
y su efecto es directamente proporcional a su concentración. Eso quiere decir que entre mayor concentración, pues mayor probablemente sea su efecto. Disminuye y también hay una consecuencia. Acciones de las hormonas en el organismo. Existen dos formas de acciones en el organismo por parte de ellas. Una acción es generalizada y la otra es localizada. La acción generalizada, como su nombre lo indica, es que en este caso actúa sobre todos los órganos y todos los tejidos de modo distinto, dependiendo de la naturaleza del receptor hormonal. Es el caso de las hormonas insulina y glucagón, que recuerda que una entra y la otra se empieza a desarrollar, a formar y ayuda a la homeostasis pues, de la glucosa en sangre. Y una acción localizada. En este caso quiere decir que aunque la hormona esté en el torrente sanguíneo, no afecta, ¿sí? No afecta a todos los órganos, sino tiene efecto en el órgano importante, ¿sí? En el que va a viajar solamente. Ejemplo, la colecistoquinina, que es una hormona intestinal. Esto quiere decir que esta puede andar por todo el torrente sanguíneo, pero no nos va a afectar en los riñones, no nos va a afectar en los pulmones, no nos va a afectar en el estómago. Ella va directamente al intestino y ahí es donde va a actuar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Es por eso, si te fijas, que los parches estos para, no, para la ovulación, ¿sí? Que tú ya los viste el semestre pasado, que viste que había implantes, viste que había parches, te diste cuenta que los parches los podíamos poner aquí a la altura del omóplato, los podíamos poner atrás, aquí en la espalda baja, los podríamos poner enfrente, y los implantes subdérmicos los podíamos poner aquí en el brazo, ¿sí? Y esto era porque no importaba la localización de y la hormona que estaba secretando, porque ¿dónde iba a actuar? Pues en la matriz, ¿sí? Allá en los ovarios para que los óvulos no se maduraran. Dígame. Perdóname, yo tengo una duda. Esta la tengo desde hace mucho. Por ejemplo, mi mamá tiene, ¿cuántos? 39. Tiene 39 años. Entonces, si ella en este momento quisiera quedar embarazada, o sea, somos conscientes de que es de alto riesgo, tendría que llevar un proceso hormonal. No, si su mamá tiene su menstruación y su ovulación como cada mes, si no tiene ningún problema, no tiene por qué llevar nada, o sea, no tiene por qué tomar nada, porque se supone que su mamá todavía está en una edad para gestar. Es que anteriormente, dígame. Anteriormente hubo un embarazo en marzo que no llegó a su finalidad. Ok, mire, lo único que se recomienda, mire, es que es dependiendo, son muchos los factores que tendríamos que tomar en cuenta. Primero, el por qué no se dio el producto, ¿sí? Si fue porque no hubo buen implante, si no se agarró bien la placenta, si fue porque a lo mejor ya algún tipo de defecto y el cuerpo mismo lo desechó, o si fue algún aborto producido como lo había dicho en la clase pasada, de que creó anticuerpos que no son tipo de su mismo tipo de sangre. Yo le recomendaría primero hacerse un eco vaginal para saber el espesor que tenemos del endotelio. Nosotros en nuestra matriz tenemos una pequeña capita. Esta capita crece mes con mes, sí, es como el césped. Cuando usted pone césped y crece demasiado, usted lo poda y es lo que se desecha. Bueno, siempre una pequeña cantidad de césped, en este caso una pequeña cantidad de endometrio. Si ese lo tiene en el grosor adecuado, no veo por qué consumir algún tipo de hormona. Lo que a lo mejor sí podría consumir es hierro, algún tipo de ácido fólico o las pastillas estas maternas.
pero si su matriz está bien, si el tipo de sangre que ella tiene es compatible con su pareja, al menos de que ustedes sean tipo de sangre completamente diferente y haya creado algún tipo de anticuerpo, se recomienda que mejor vaya y primero se coloque la inyección para evitar o para inhibir los anticuerpos y ella pueda desarrollar el producto. Le digo, son demasiados los factores que tendríamos que tomar en cuenta para decirle sí, no hay problema, o decirle no, tiene que hacer esto. Ok, entonces, profe, un ginecólogo cualquiera podríamos y nos explicaría el proceso, o sea, no ocuparía básicamente ir con un especialista. No, el ginecólogo ya en sí es el especialista y él te puede decir a través de un eco cómo está. Sí, pero la edad que ella tiene para mí es muy joven, entonces no debe de haber ningún problema, al menos de que le hayan indicado, si le hubieran hecho un raspado del endometrio, ahora sí que si retiraron el producto a través de una limpieza vaginal, ahí sí tiene que esperarse mínimo de 2 a 3 años. Te digo, es dependiendo del proceso que ella llevó. Y eso te lo va a decir el ginecólogo, cuánto te debes de esperar o si ya está lista para recibir nuevo producto. El producto salió con misoprostol, salió entero, o sea, no hubo degrado. Sí. Entonces, bueno, así como me cuenta, debe de estar bien, sí, pero bueno, ahí sí el ginecólogo le tiene que hacer de todas formas un eco para ver que el crecimiento esté bien. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que el endotelio es el que crece y lo que hace es abrazar al producto y es el que posteriormente forma la placenta. Si este no tiene un grosor o una dimensión adecuada, va a estar desechando producto. Entonces, si ocupa un eco para ver en qué condiciones está. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Entonces tenemos las clases químicas de hormonas y tenemos químicamente las hormonas se derivan de 2 grandes clases. Tenemos aquellas que son solubles en lípidos y aquellas que son solubles en agua. Las que son solubles en lípidos son las hormonas liposolubles, su nombre lo indica, hormonas esteroideas, las tiroideas y el óxido nítrico. Y aquellas que son solubles en agua son las hormonas hiposolubles, de ahí su nombre, las hormonas aminoácidas, las hormonas peptídicas y proteicas. Mira, ahí se me fue la R, ahorita la pongo. Y los eicosanoides. Aquí, bueno, tú debes de saber cuál tipo de hormona concuerda con cuál. Yo te lo puedo preguntar, recuerda, pues, de cuál de estas son solubles en agua, cuál de estas son solubles en lípidos. Muy bien, y tenemos los efectos hormonales. ¿Qué va a tener cada uno de los efectos? Luis, ya son las 12:57, ya te conectas. Y tenemos los efectos hormonales y tenemos que estos son estimulantes que provee actividad en tejido, ejemplo la prolactina, inhibitorios que disminuye una actividad en un tejido, los antagonistas cuando un par de hormonas tiene efecto opuesto entre sí, ejemplo la insulina y el glucagón, los sinergistas cuando 2 hormonas en conjunto tienen efecto más potente que cuando se encuentran separadas, ejemplo la gonadotropina o la T3 y T4, que ahorita las vamos a ver que pertenecen a la tiroides, y la trópica, que es una hormona que altera el metabolismo de otros tejidos endocrinos, ejemplo la gonadotropina. Y tenemos los tipos de hormonas, las hormonas esteroideas y las no esteroideas. Las esteroideas derivan del colesterol y por ende se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Estas son solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de las células diana y se unen a un receptor dentro de la célula y viajan
hacia algún gen en el núcleo en el que estimula su transcripción. En cambio, las no esteroideas son derivados del aminoácidos proteínas. Se adhieren a un receptor, pero en la membrana. Las esteroideas es a través del núcleo, ¿sí? Las receptores tienen su parte interna en la célula en un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen el cambio en las células. Las hormonas actúan como un primer mensajero y las sustancias químicas producidas que inducen los cambios de las células son los segundos mensajeros. Las proteínas, forman cadenas y son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Y ya te lo dije, las esteroideas en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y estas, bueno, ya te dije que son derivadas de los aminoácidos y estos pues hacen una modificación. Ejemplo, la adrenalina. Y ahí tenemos un pequeño esquema o mapa, bueno, más bien es un mapa, y tenemos los tipos de hormona y es según su estructura química, las esteroideas y las no esteroideas. Las esteroideas son todas estas las que pertenecen, el cortisol, la aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona. Y las no esteroideas, bueno, tenemos las proteicas, los péptidos, los derivados de los aminoácidos simples y las glucoproteínas, que las proteicas son de crecimiento, prolactina, paratiroidea, calcitonina, insulina y el glucagón. Los péptidos, que es antidiurética, oxitoxina, melanocitoestimulante, somatostatina y liberadora de tirotropina. Derivados de aminoácidos simples, noradrenalina, adrenalina, melatonina y tiroxina. Y glucoproteicas, folículo estimulante, luteinizante, tiroidoestimulantes y gonadotropina coriónica. Mecanismo de acción de hormonas esteroideales. Las hormonas esteroideas, gracias a su naturaleza lipídica, atraviesan fácilmente la membrana de las células diana o células blanco y se unen a las moléculas receptoras de tipo proteico que se encuentran en el citoplasma. De esta manera van a llegar al núcleo donde ejercerán su acción modificando la expresión genética del ADN, promoviendo o inhibiendo la síntesis de determinadas proteínas que desencadenarán los procesos fisiológicos de los que esta hormona es responsable. Las moléculas de ARN mitocondrial originadas se encargan de dirigir el citoplasma, la síntesis, de unidades proteicas, que son las que son producidas a los efectos fisiológicos hormonales. Y bueno, con mucha imaginación, esto es una célula. Ay, aquí abrí. Ahí está. Esto es una célula, ¿sí? Se supone que esto es la membrana, lo amarillo es el citoplasma, aquí van las cadenas de proteína, esto azulito son los ribosomas. Estas cadenas van a viajar al núcleo, se supone que esto es un núcleo, la cadena verde es su ADN y la cadena de proteínas al tener los ribosomas y entrar aquí al núcleo, va a cambiar la expresión genética y ahora sí vamos a tener ARN mitocondrial, de ahí viene la M. Permítanme un momentito, chicos.
Y tenemos las propiedades generales de la acción hormonal. Las hormonas actúan excitando o inhibiendo las funciones celulares, pero nunca inician las reacciones, sino que alteran la velocidad de las ya existentes. La sensibilidad de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos. Las células que responden al mensaje hormonal son las células blanco o células diana. El efecto de una hormona será tanto más generalizado cuando mayor sea el número de células diana o blanco que poseen estos receptores para recibir pues estas hormonas. Y tenemos el mecanismo de retroalimentación o feedback. En este caso viene un pequeño ejemplo que vendría siendo en el hipotálamo. Hacemos los factores liberadores. Estos llegan a la hipófisis. En la hipófisis forman las hormonas tróficas. Estas a su vez se van a la glándula. La glándula manda las hormonas desde la sangre y ya en la sangre se localizan o se quedan en los órganos y a través de los órganos efectores, pues vuelve otra vez el efecto y a esto se le llama retroalimentación y volvemos a iniciar, ¿sí? Esto es todo un proceso, es como si fuera una pequeña circulación del corazón. El hipotálamo y la glándula pituitaria. Por mucho tiempo se considera la glándula pituitaria o hipófisis como la glándula endocrina directriz, ¿sí? Porque esta secreta varias hormonas que controlan las glándulas endocrinas. Hoy en día sabemos que el director o el maestro es el hipotálamo. Ahorita el hipotálamo es el importante. Recibe aferencia desde el sistema límbico, la corteza cerebral, el tálamo y el sistema activador reticular. El hipotálamo es un regulador importante y este sintetiza 9 hormonas distintas, ¿sí? Aquí lo podemos encontrar. El hipotálamo. Ay, que no quería salir mi ratón. El hipotálamo, ¿sí? Que aquí está. Muy bien. ¿Qué más? El hipotálamo se considera como una unidad funcional que se encuentra situado dentro del cráneo, donde específicamente en la base del encéfalo. Este tiene funciones nerviosas, ¿sí? Se relaciona mucho con el sueño y con sensación como la sed y el hambre, y otra endocrina que coordina las funciones hormonales. No sé si te ha pasado que estás dormido y de repente sientes que tienes mucha sed y que estás tomando agua y te paras y tomas agua como si usted hubiera estado crudo, sí, como si así, cuando tenemos muchísima sed. Bueno, ese es el hipotálamo mandándote ahí una reacción de que, oye, toma agua, ¿sí? Ocupamos agua, tenemos sed. Entonces, cuando te levantas y dices, tengo mucha sed, es este. Este elabora hormonas que están relacionadas con las funciones de la función de la hipófisis y los compuestos liberadores por el hipotálamo activan o inhiben la producción de las hormonas de la hipófisis. Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran los niveles del sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, el nivel de hambre que nosotros tenemos, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía disponibles. La glándula hipófisis, esta es de forma de un guisante. Mide alrededor de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Es una pequeña glándula endocrina que esta va a colgar del hipotálamo. Esta está dividida en 2 lóbulos, ¿sí? Está dividida. Uno es la adenohipófisis o hipófisis anterior. En unos libros le puedes encontrar como lóbulo anterior. Y la otra es la
hipófisis o hipófisis posterior o lóbulo posterior, como lo puedes encontrar en otros libros. Esta está unida a través de un tallo llamado infundíbulo, ¿sí? Y está dividido, ¿sí? Está dividido, mira, por la hipófisis media. El lóbulo anterior secreta solo él 7 hormonas y junto con las del hipotálamo ya son 16. Acuérdate que el hipotálamo son 9, más las 7 de la adenohipófisis ya son 16. El lóbulo posterior está solamente secreta 2. Y estas juegan un papel muy importante en la regulación de todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la hemostasis. Ok. Y tenemos, ¿sí? Y tenemos las hormonas formadoras por la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, también conocida como somatropina, y su tejido pues es en el hígado y otros más. Su acción principal es estimula el hígado, el músculo, el cartílago y el hueso, los tejidos para que sinteticen y secretan factores de crecimiento similares a la insulina, que a su vez promueven el crecimiento de tejidos corporales. La hormona de crecimiento actúa directamente en las células diana para potenciar la lipólisis y disminuir la capacidad de glucosa. Las hormonas tirodeoestimulantes, también conocido como tirotrofina, su tejido donde se secreta es en las glándulas tiroides. Ay. Es en la glándula tiroides y en esta, la acción principal estimula la síntesis y las secreciones de hormonas tiroideas para la glándula tiroides. La hormona folículo estimulante, en este caso en los tejidos van a ser en las gónadas, que son los ovarios y los testículos. En las mujeres inicia el desarrollo de los ovocitos e induce la secreción de estrógeno en los ovarios. Y en los hombres estimulan a los testículos para producir espermatozoides. Hormona luteinizante también se da en las gónadas y en las mujeres estimula la secreción de estrógenos y progesterona y la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y en los hombres estimula los testículos para producir testosterona. ¿Sí? Si te fijas, la hormona luteinizante es la que forma las hormonas que se ocupan, ¿sí? Que se ocupan en los hombres y en las mujeres. En los hombres, testosterona y en las mujeres, estrógeno y progesterona. En cambio, la folículo estimulante, estos ayudan a la producción, ¿sí? A producción de los gametos, que es el ovocito y el espermatozoide. La prolactina, esta se localiza en las glándulas mamarias y su acción en conjunto con otras hormonas va a promover la producción de leche para por las glándulas mamarias, y te recuerdo que eso solamente es durante el embarazo. Y la hormona adrenocorticotrofina, también conocida como corticotrofina, esta se da en la corteza suprarrenal, donde vendría estando arribita de los riñones, y esta estimula la secreción de glucocorticoides, principalmente el cortisol, por la corteza suprarrenal, la glándula suprarrenal. La hormona melanocito estimulante está en los cerebros y pues se desconoce el papel exacto en los seres humanos, pero puede influenciar la actividad cerebral cuando está presente en exceso y puede causar
oscurecimiento de la piel, ¿sí? La melanina, el aumento de melanina. Y en la neurohipófisis encontramos la oxitoxina, esta está en las glándulas también mamarias, y en este caso su acción principal es estimular la contracción de las células del músculo líquido del útero durante el parto. Bueno, está en dos, en el útero y en las glándulas mamarias. Y estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias para provocar la eyección de leche. Y tenemos hormona antidiurética o vasopresina y se encuentra en riñones, glándulas sudoríparas y en las arteriolas. Acción principal: conserva el agua corporal, disminuyendo el volumen de orina, reduce la pérdida de agua a través de la transpiración, aumenta la presión sanguínea, contrayendo las arteriolas. Glándula tiroides. Tiene forma de mariposa y está localizada justo por debajo de la laringe. La masa normal de la tiroides mide 30 gramos. Recibe de 80 a 120 mililitros de sangre por minuto y está regulada por la hipófisis y mantiene una acción sobre el crecimiento de los huesos. Y esta desempeña un papel muy importante en la regulación del metabolismo. La glándula tiroidea usa yodo de los alimentos para producir dos hormonas tiroideas, la triyodotironina, que es la T3, porque estas agarra 3 moléculas de yodo, y la tiroxina, que esta es la T4, y estas porque son 4, ¿sí? Y también almacena estas hormonas y las libera a medida que se les necesita. Las hormonas tiroideas afectan las células y órganos del cuerpo. Estas hormonas regulan la velocidad a las que se queman las calorías, lo cual afecta la pérdida o el aumento de peso. Puede desacelerar o acelerar los latidos cardíacos. Pueden elevar o bajar la temperatura corporal. Influye en la velocidad en la que los alimentos se mueven a través del tubo digestivo. Controla la masa en la que se contraen los músculos, ¿sí? Controla la manera en que se contraen los músculos y controla la velocidad a la que se reemplazan las células que se mueren. Estas hormonas tiroideas, la tirotoxina y la triyodotironina, aumentan el consumo de oxígeno, estimulan la tasa de actividad metabólica, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan sobre el estado de alerta físico y mental. Estas secreta una hormona denominada calcitonina, CT, que disminuye los niveles del calcio en la sangre e inhiben su reabsorción ósea. El exceso de producción hormonal de la tiroides produce una enfermedad conocida como hipertiroidismo, que yo creo que es muy, pero muy popular y yo creo que sí has escuchado hablar de ella. Recuerda que hiper es porque es elevado. Y el déficit de esta hormona
produce la enfermedad llamada hipotiroidismo, que es la disminución, ¿sí? Que es disminución de esta. Y ahorita más adelante vamos a ver las características de cada una de ellas. Yo creo que ya la mayoría ha escuchado que se enferman de la tiroides y que esta te hace o ganar peso o disminuir peso, pero te digo, ahorita la vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de la formación y almacenamiento de las hormonas tiroideas. Y tenemos las células foliculares, que es la tirotoxina, que es la T4, y te dije que eran cuatro átomos de yodo, y la triyodotironina, que estas T3, porque son 3 átomos de yodo, por eso su nombre. Y las células parafolicular, que te digo que es la hormona que secreta, da la calcitonina, y como te dije, estas van a regular el calcio en la sangre. Glándula paratiroides. Rodeada principalmente en la cara posterior de la glándula tiroides, es una masa pequeña y redondeada, son estos puntitos amarillos. Tiene una masa de 4 miligramos. La hormona paratiroidea o parahormonal regula los niveles sanguíneos de calcio, fósforo y magnesio, y también estimula la reabsorción de hueso. La secreción de la hormona de la paratiroides se regula por los niveles de calcio en la sangre. O sea, la calcitonina tiene mucho que ver con que ésta se secrete de manera adecuada, ¿sí? Porque mientras sean los niveles adecuados de calcio en sangre, esta siempre va a secretar esta hormona. Por eso van juntas. Glándula suprarrenal. Se encuentra por encima de los riñones, ¿sí? Está adherido a ellos. Tiene forma de pirámide aplanada. Mide de 3 a 5 centímetros de altura, de 2 a 3 centímetros de ancho, 1 centímetro de espesor y es una masa más o menos de 3.5 a 5 gramos. En esta glándula se puede distinguir 2 zonas perfectamente diferenciadas, que vendrá siendo la médula y la otra es la corteza. La médula se produce por unos compuestos denominados neurotransmisores y estos actúan en el sistema nervioso vegetativo, alterando el organismo ante situaciones de emergencia. Y en cambio, la corteza produce 2 hormonas, que es el cortisol y la aldosterona. La secreción hormonal de la corteza suprarrenal está regulada por la hipófisis. Y podemos encontrarla, nosotros estamos haciendo aquí un corte coronal, ¿sí? No transversal, uno coronal. Y nosotros aquí podemos ver la corteza y podemos ver la médula. ¿Lo puedes ver? Y bueno, en esta, como ya te lo dije, bueno, está la hormona, el cortisol, que esta aumenta la producción de glucosa, aumenta la lipólisis y lipogénesis. También ayuda en la intervención del crecimiento, ayuda a formar las proteínas estructurales y ayuda también al calcio que se fije en los huesos. Y la aldosterona, pues, nos ayuda a la inducción de reabsorción del sodio y del calcio, mantiene la presión arterial, estabilizando el líquido del organismo. Y así se puede observar. Y aquí está las hormonas y neurotransmisores producidos por esta glándula suprarrenal, así como las acciones, la médula, la adrenalina, que va directamente al sistema nervioso vegetativo, como ya te lo dije, y su acción es favorecer la actividad muscular ante situaciones de emergencia, acción excitante, la noradrenalina, que son los sistemas nerviosos también vegetativos, y es una acción de relajación. La corteza, el cortisol, que esto es una hormona, se adhiere a los tejidos adiposos y nos ayuda en el metabolismo de las grasas para obtener energía. Y la aldosterona, que esto se da en sangre, en los riñones, y regula los niveles de sodio y potasio, y sangre y orina. Páncreas es una glándula retroperitoneal que tiene alrededor de 12 a 15 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Se halla por detrás de la curva mayor del estómago.
Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, este amarillo. Está habitualmente concentrado aquí en el duodeno por dos conductos. Una glándula mixta, que es una glándula mixta que produce compuestos que vierte al exterior y otros que vierte al interior. Y esta forma parte tanto del aparato digestivo como del sistema endocrino. En el aparato digestivo, vierte jugo pancreático que interviene en la digestión de todos los alimentos. Y para el sistema endocrino produce dos hormonas que realizan funciones a través de las células denominadas islotes de Langerhans, que vendrían siendo la insulina y el glucagón. Estas dos hormonas a su vez regulan, otra vez te lo voy a repetir, la concentración de azúcar en sangre. Yo creo que es la que hemos más mencionado hasta el día de hoy. Y sus efectos son antagonistas, es decir, uno hace lo contrario del otro. Uno se eleva y el otro lo disminuye. Es por eso que hay personas que utilizan pastillas para la diabetes porque no se baja o que no producen insulina y por eso se te la tienen que colocar si se administran insulina. El glucagón favorece a la degradación del glucógeno almacenado en los tejidos y libera la glucosa a la sangre para su distribución. Cuando tú no has comido nada en todo el día, ¿sí? Empieza a las personas que las ponen a dieta, les quitan muchas cosas porque saben que se va a activar y va a liberar, ¿sí? Va a liberar y va a hacer que este tipo de glucosa sea fuente de energía para las células. Por eso siempre se ha dicho que las personas que tienen un poquito más de peso pierden más peso que una que es un poquito más delgada. ¿Por qué? Por la cantidad que tienen de almacenamiento en su cuerpo. La insulina tiene el efecto contrario, ya que facilita la absorción de la glucosa de la sangre por los diferentes tejidos, principalmente por los músculos. La glucosa es una fuente de energía para los músculos. Cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina, la glucosa se acumula en sangre, provocando la enfermedad denominada diabetes. Glándulas sexuales o gónodas, ¿sí? Las gónodas vendrían siendo los testículos en los varones, los ovarios en las mujeres, y estas son glándulas mixtas que en su secreción externa produce gametos. ¿Cuáles son los gametos? El esperma y los óvulos. Y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Cada gónada produce las propias de su sexo, ¿sí? Los hombres testículos y las mujeres estrógeno y progesterona. Pero también desarrollan o producen una mínima cantidad de hormona del sexo contrario. O sea, nosotros las mujeres también desarrollamos un poquitito de testosterona y los hombres un poquitito de progesterona y estrógenos. Cuando aumenta en alguno de ellos, es cuando las mujeres o los hombres tienen características ahorita se dice muy afeminados o las chicas, rasgos muy masculinos. En cambio, ejemplo, las chicas les empieza a salir un poco de vello en la barba, su vello de los brazos, de las piernas es más grueso. También tienen a lo mejor una voz más ronca, ¿sí? Su cuerpo no es propiamente el de una mujer, que son las caderas muy anchas, ¿no? Las mujeres somos muy, muy anchas de cadera, pero ojo, también tenemos que mucho ver la herencia, el tipo de cuerpo. Y en los hombres, ellos no producen tanto vello. Hay quienes dicen, no, pues es que a mí no me sale mucha barba. Hay quienes su voz es más delgada, ¿sí? Es más suave. Y también ciertos aspectos de su vida que a lo mejor ciertos gustos, ¿sí?
a estos, ¿sí? A estos se les puede dar hormonas del diferente, del sexo opuesto para hacer el cambio de sexo. Ejemplo, los hombres pueden consumir sin ningún problema progesterona y estrógenos para inhibir la testosterona, maximizar estas hormonas y hacerse, en este caso en los hombres a ellos no se les junta la grasita en las mamas por la testosterona, porque pues no tienen glándula mamaria. Bueno, estas hormonas hacen que se forme la grasita a esta altura en los pechos. A las mujeres se hacen pues más masculinas y empiezan a producir más vello. En los hombres, estas hormonas pues les ayuda más para el cambio de la voz, el cambio de género, vaya, ¿sí? Y a las mujeres que normalmente juegan en algún tipo de deporte de las olimpiadas, fútbol o pesas, se les da una pequeña concentración para que, obvio está, rindan más. Es por eso, ¿te acuerdas que te había dicho que les hacían el antidoping? Pero no era exactamente para buscar drogas, o sea, drogas de marihuana y ese tipo de cosas, sino que a las deportistas les hacían el doping para buscar que no tuvieran los picos elevados de hormonas. Bueno, a esto me refería, porque sí se les da, sí se les da en pequeñas concentraciones, que no se note mucho en los antidoping, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí lo tenemos, nada más que en mínima concentración. ¿Alguien iba a comentar algo? Escuché que prendieron un micro. Yo, profe, A ver. es que también te dan de hormonas y así cuando te deja de bajar, ¿no? Porque a mí me había dejado de bajar un año y ya me iban a dar hormonas. Ah, sí, pero eso es para regular tu ciclo, ¿sí? Sí. A las señoritas, déjame te digo que, bueno, a muchas mujeres sufren mucho con esto de su menstruación o de su ovulación, sobre todo al momento de cuando quieren ser mamás. Déjame les digo una cosa, ¿sí? Es que tú menstrues cada mes y otra cosa es que tú ovules cada mes, porque ya te lo dije que son dos cosas aparte, ¿ok? Muy bien, entonces hay mujeres que no pueden menstruar en todo un año o que menstruan cada 3, 4 meses y salen embarazadas. ¿Por qué? Porque una cosa es que no estén menstruando y otra cosa es que no estén ovulando. Y otras que dicen, ¿por qué no me puedo embarazar si yo siempre tengo mi menstruación? Bueno, a lo mejor tú siempre tienes la menstruación, que es la pérdida del endometrio, pero a lo mejor no estás ovulando. Y es por eso que cuando tú no tienes alguna de estas funciones, el ginecólogo te da hormonas. Te digo, normalmente estas hormonas se dan en las pastillas anticonceptivas, porque ¿qué traen? Estrógeno y progesterona. ¿Te acuerdas? Esto lo viste el semestre, esto lo vieron todos el semestre pasado. A los hombres les toca ahora sí que saber esto. Un hombre que sabe, que conoce de este tipo de pastillas y de la problemática que tienen las mujeres, déjame te digo que son un poquito más, son más comprensibles con su pareja, ¿sí? Por toda esta cuestión del cambio hormonal, que sí es cierto, ¿ok? Entonces, bueno, una cosa es ovular y otra cosa es menstruar. Nosotros debemos de hacer las dos funciones, pero les comento, hay mujeres que simplemente no ovulan o no menstruan o las dos. Y por eso hay muchas mujeres que, bueno, que no son aún fértiles y que van con el ginecólogo y les dan un montón de pastillas, medicamento y demás. Bueno, no medicamentos, es más que nada fármacos, pero a través de hormonas. De hecho, a las mujeres cuando tienen embarazos múltiples es porque les dieron muchas hormonas y esto hizo que ovularan mucho. Entonces ovulan tienen hasta 3, 4 óvulos ahí en su matriz y todos pueden llegar a ser fecundados, ¿sí? Todos. Hay quienes 2, 3, pero bueno, creo que los que han sobrevivido y los que hasta ahorita tengo entendido son 12. Son 12 los que se fueron gestando y pues todo fue por esto, porque no podía tener un bebé, le dieron medicamento y pues óvulo de más. Muy bien, ¿otra duda, pregunta? Sí, dígame. Una vez que una mujer
comienza su vida sexual, ¿esto altera o sea, sus hormonas de alguna manera? O sea, un cambio significativo, por ejemplo, que se le atrase el periodo, cosas así. No. Cuando tú tienes tu actividad sexual por primera vez, esto no cambia absolutamente nada. A lo mejor por el miedo, de que no vaya a haber quedado embarazada, y eso se pueda retrasar un poquitito, pero que cambie algo, no. Ahora, que si tú estás tomando algún tipo de hormonas para evitar la concepción, ahí sí cambian, ¿eh? Las pastillas anticonceptivas cambian el ciclo menstrual. Es por eso que una vez iniciando a tomarlas, siempre las debes de tomar, pero si no tomas nada de hormonas y tienes sexo ahora sí con protección con condón, no cambia absolutamente nada, ¿sí? No debe de cambiar, ni debe de estar alterado, ni debe de desaparecer, ni debe de adelantarse. Te digo, esto solamente es hormonal. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Muy bien. Ovarios. Son los órganos femeninos de la reproducción o también conocida como gónadas femeninas. Son estructuras pares en forma de almendras situadas en ambos lados del útero. Los folículos ováricos producen óvulos o huevos y también segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos necesarios para el desarrollo de los órganos reproductores y las características sexuales secundarias, como es la distribución de la grasa, que te digo, nosotros en las mujeres con esta hormona nos ayuda mucho la distribución en la grasa en las caderas y en nuestros senos. Por eso los hombres que se quieren hacer el cambio de sexo se la toman. ¿Para qué? Para hacer su voz menos gruesa y para que se les junte la grasita aquí en las mamas. ¿Qué más? Amplitud de la pelvis, el crecimiento de las mamas y la aparición de vello púbico y axilar. La progesterona ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina en el mantenimiento del embarazo. También actúa junto con los estrógenos, favoreciendo el crecimiento y la elasticidad de la vagina. Esto es para el momento del embarazo. Los ovarios también elaboran una hormona llamada relaxina, que actúa sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero, provocando una relajación también durante el parto. Y esta facilita el alumbramiento. Testículos, también llamados gónadas masculinas. Son cuerpos ovoide, también en pares, y se encuentran suspendidos en el escroto, ¿sí? Aquí en las bolsas escrotales. Las células de Hayting de los testículos producen una o más hormonas masculinas llamadas andrógenos. La más importante de ella es la testosterona, que yo creo que todo el mundo la conoce, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y este influye sobre el crecimiento de la próstata, la vesícula seminal y a su vez estimulan la actividad secretora de estas estructuras. Los testículos contienen las células que producen gametos masculinos, también llamados espermatozoides. Glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, con areolas o epífisis cerebral, es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los vertebrados. Produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales. Su forma se asemeja a un pequeño cono pino, por eso ahí viene su nombre pineal, de pino, y está ubicada en el epitálamo cerca de los centros del cerebro, entre los dos hemisferios, ¿sí?
que es está metida en un surco donde dos mitades del tálamo se unen. Y esta influye en la secreción de la glándula pituitaria sobre las hormonas luteinizantes y folículos estimulantes. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Sí? El exceso, que ya te dije que es hiper, como el déficit, que es hipo, de determinadas hormonas puede provocar enfermedades. A continuación vamos a describir diversas enfermedades relacionadas con esta hormona. Primero, la diabetes. Esta se desarrolla cuando el páncreas no produce insulina, como ya te lo había mencionado. Como consecuencia, aumentan las concentraciones de la glucosa. ¿Cuáles son los síntomas? Las tres ¿te acuerdas? Poliuria. ¿Cuál otra? Polifagia. Polifagia y Polidipsia. polidipsia, que son las tres polis. Poliuria, polidipsia y polifagia. Sí, también una boca seca, una pérdida de peso y una dificultad para el momento de la cicatrización de varias heridas, así como debilidad y cansancio. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el suministro de insulinas mediante inyecciones periódicas. Y pues esta insulina pues la puedes obtener del cerdo o sintética. Bocio. Esta aumenta el tamaño de la tiroides. ¿Te acuerdas también? Este bocio, me acuerdo que hay una imagen en tu libro de ICS cuando vimos, ¿qué vimos? Ya no me acuerdo cómo se llama el tema, pero bueno, sí vimos el de sistemas, ¿sí? Y viene de hecho esa es la foto, el gran tamaño del cuello y la comprensión de la tráquea, y el tratamiento es quirúrgico. Hipertiroidismo, que es un aumento elevado de las hormonas tiroideas en la sangre. Síntomas: nerviosismo, insomnio, adelgazamiento, mirada brillante y exceso de sudoración. Tratamiento: fármacos que disminuyan la producción de la hormona. También puede ser quirúrgico o irradiación con yodo. ¿Te acuerdas que te dije que las hormonas tiroideas eran derivadas de los átomos de yodo? ¿Sí? ¿Qué más? Hipotiroidismo, que esta es una disminución de la función de la tiroides y a veces hasta la destrucción de la glándula. Síntomas: ralentización del metabolismo, ganancia de peso, cansancio y somnolencia, así como bradicardia. ¿Te acuerdas qué era bradicardia? Latidos lentos. Y caída de pelo. Tratamiento: administración de tirotoxina sintética, porque recuerda que como no hay, tenemos que colocarle, sí tenemos que colocarle hormonas, por eso es administración. Y la otra es fármaco que disminuya. Hirsutismo suele ser debido a un exceso de hormonas masculinas, que son los andrógenos, y esta, pues, obvio está que en las mujeres es la aparición de pelo negro, grueso, en zona que no son habitualmente en las mujeres, como en la barbilla y en los hombros o en el pecho. También hay mujeres que les salen aquí en el pecho. Tratamiento: inactivación mediante fármacos de exceso de hormonas. Síndrome de Cushing, que es un exceso de producción del cortisol. Sintomatología: obesidad, hipertensión arterial, retardo en el crecimiento en los niños. Tratamiento: inactivación mediante fármacos y este exceso de hormonas. Enanismo: escasa producción de la hormona, de las hormonas de crecimiento en la hipófisis, y es una escasa estatura por raquitismo, son la sintomatología. Y el tratamiento: hay que suministrar ese tipo de hormona de hipófisis humana o sintética obtenida por ingeniería genética. De hecho, creo que esta hormona de crecimiento, quien sabe de fútbol, fue la que el Barça le pagó por mucho tiempo a Leo Messi. Y es por eso que él jugó mucho tiempo, porque él era un chavito, chaparrito, chiquito, hasta ahorita sigue siendo chaparrito, a comparación de muchos, y a ellos se le administró, en su adolescencia se le administró para que creciera un poquitito más. Por eso no lo quieren dejar ir, les costó.
Gigantismo, exceso de producción de esta hormona de crecimiento, estatura excesiva. De hecho, de esta hay una película en Netflix que a tu altura, a mi altura, algo así. A mi Bueno, altura. a Está mi malísimo. altura, y sí, que Padre. son jóvenes, que son jovencitas que, bueno, que tienen una altura un poquito más alta de lo normal a comparación de papá a mamá, ¿sí? Porque a veces papá y mamá son muy altos y si te fijas, pues la hija es alta, ¿sí? No hay problema, pero este es cuando es altura más que papá y mamá. Y el tratamiento, pues, es para inactivar esta hormona, pero pues la verdad son un poquito caras y pues ya cuando te das cuenta, pues a veces la pequeña ya creció mucho. Osteoporosis, y pues en este caso hay muchas las causas. Una de ellas es que hay cese de la producción de estrógenos después de la menopausia, que es lo que les da a las mujeres. Y la sintomatología, fragilidad o ruptura de hueso. Tratamiento, ingestión de calcio y suministro de externo de estrógenos. Y a las mujeres que tienen una menopausia o que les retiran muy tempranamente la matriz, les tienen que dar hormonas porque tienen mucho problema, ¿sí? Profe, hay una enfermedad Dígame. que se llama huesos de cristal, ¿no? Esta es porque es sí, porque se fracturan muy pronto, no tienen buen sistema, o sea, bueno, no tienen buena estructura y con cualquier, ahora sí que no te voy a decir con cualquier golpe, ¿no? Pues con cualquier cosita, hasta un apretón, se fractura muy, muy pronto, sí, sí, sí. De hecho, creo que también hay una película de ese, no me acuerdo. Profe, Dígame. ¿y en esos casos qué se debe de hacer? O sea, ¿tener cuidado nada más o qué? Se les da medicamento, obvio está, pero no para que, pues ahora sí que no para formar el nivel de estructura ósea que tenemos usted y yo, solamente para brindarle una mejor calidad de vida. Y sí, tener muchísimo cuidado porque una pequeña caída, como es un sentón en las escaleras, que no se ha caído de las escaleras a un sentón, o sea, solamente eso les puede llegar a fracturar. De hecho, estos pequeños son bien raro que sobrevivan al parto, porque como el canal de parto es muy estrecho y los doctores son muy bruscos, no sé si alguien ha un parto, pero les jalan su cabecita y luego su cuerpecito porque pues es muy estrecho el canal, ellos salen completamente fracturados y le digo, es muy raro que lleguen a sobrevivir, ¿sí? Estos pequeñitos. Y sí, se les da tratamiento, pero pues no tienen buena calidad de vida. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿y eso se Dígame. puede detectar de que cuando está dentro de la madre en la matriz por el eco? Ahorita en la actualidad ya se puede, porque ahorita ya hay los ecos estos de... No se preocupe, García Sánchez, apenas estoy viendo su mensaje. Ahorita en la actualidad se puede detectar con los ecos, los de 4D, y porque ahorita ya los ecos son más especializados, ya tenemos un montón de ecos especializados y se ve, haga de cuenta que el huesecito del bebé se ve con espacios radiolúcidos. Mira, haz de cuenta que en una radiografía lo radiopaco es lo que se ve muy claro y lo radiolúcido es lo que se ve muy oscuro. Entonces, en los pulmones como tienen aire, se ven radiolúcidos, o sea, se ve todo oscuro. Entonces, un hueso, los dientes y los huesos se deben de ver radiopacos, o sea, blanco, muy blanco. Estos bebecitos, al momento que les hacen un eco o a mamá le toman una radiografía, que no es lo indicado, pero sí les llegan a tomar una, el huesecito de bebé se ven bolitas negras. Y esto es por falta de hueso calcio, ¿sí? Entonces a mamá le dicen que bueno, que bebé tiene ahí un pequeño defecto y a partir de ahí le hacen varios estudios. Así, profe, cielo. Es que se supone que se debió de haber mandado. Se está cargando. Sí, radiopaco, sí. Radiopaco es esto, es lo opuesto, vaya, radiopaco es lo que está bien claro
Y radiolúcido es lo que está bien oscuro, como aquí, mire. Aquí se fija, es el hueso de la mandíbula. Esto es una mandíbula porque esto me indica que son dientes inferiores, porque los dientes inferiores solamente tienen 2 raíces. Entonces, esto lo que es el huesecito, yo puedo saber con una radiografía cuándo es hueso compacto y cuándo es hueso esponjoso, porque acuérdate que habíamos dicho que el esponjoso no tenía ostionas, ¿te acuerdas? Entonces, hasta eso con una radiografía se puede ver. Entonces, en una radiografía, ¿sí? De bebé, de un neonato, se ve así, pero más negrito. Y es cuando ven los doctores que no tienen suficiente estructura ósea. Y en cambio, se deberían de ver así, un poquito más claros, así como este de arriba, ¿sí? Y sí, ahorita en la actualidad, pues ya se sabe. Muy bien. Si no hay en ese otra caso, duda, profe, ¿qué procedería? O sea, se si le ya explica. sabrían. Se le explica a los papás que probablemente el alumbramiento va a ser muy difícil. Lo más seguro es que no venga por canal de parto, que vaya a ser por cesárea, pero aún así, cualquier movimiento del doctor, mire, no sé si ha visto cómo los agarran a los pequeños cuando los sacan a través de la cesárea, los agarran un poquitito a través de su pancita, luego los agarran y los sacan. Entonces, cuando no sabemos la magnitud de la enfermedad, el mismo doctor al momento de agarrarlo fuerte le puede llegar a fracturar una costilla, perforar el pulmón y pues ya falleció. Entonces a la mamá se le prepara, se le dice, de hecho normalmente mamá está con una anestesia general porque es un poquito traumático y se hace con el mayor cuidado. ¿Sí? Se programa una cesárea y se saca bebé lo más cuidadoso que se pueda, porque recuerden que los niños son bien delicados. Ha habido niños que han nacido por canal de parto, por parto natural, que les han desprendido la cabeza, les han desprendido la cabeza, don la fuerza que ellos hacen, ¿cómo se llaman estas? Las cucharas, las pinzas. Entonces, es a través de cesárea. Estos pequeños lo hacen con mucho cuidado, pero le explican a mamá y a papá que va a ser muy difícil. O sea, que no va a caminar al mismo tiempo que los demás niños, que un andador, una carriola, o bueno, más bien que nada un andador, ponerlo a temprana edad le puede causar daño en sus piernas. O sea, los preparas para una vida difícil. Ok, si ya no hay ninguna otra duda. Profe, yo no era una duda, nada más. Yo iba a decir que si me regalaba 10 minutitos de su tiempo para hablar de un tema que inquieta a mi mamá. Ok, está bien. Muy bien. Entonces, si ya no hay más dudas, los veo el día de mañana. ¿Ok? Empiece a estudiar sistema nervioso porque está muy largo y no lo vamos a terminar. ¿Sí? Ni mañana Sí, ni maestra. viernes. ¿Ok? Bye, Ok, chicos. maestra. Adiós, bye. maestra. Cuídese. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Profe, Dígame. es que está cielo, o ya se fue. Bueno, me espero. No, aquí está todavía. Bueno, me espero que todos se vayan. Ok.